Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Si me escuchan bien, por favor, les agradeceré me lo hagan saber a través del chat. Estamos ya a un minuto de iniciar con este tema de los factores y riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, bueno, la dinámica es muy sencilla. El día de hoy, mi nombre es Aristides Ramírez, yo voy a estar conduciendo la sesión del día de hoy. Y soy el consultor que va a estar acompañando a la organización en toda la implementación de este concepto que probablemente ustedes ya conocen o tal vez han escuchado hablar de la norma 035. Hoy les vamos a platicar acerca de ello, vamos a propiamente a compartirles algunas ideas, algunos conceptos para que ustedes estén mucho más familiarizados y considerando que vamos a estar trabajando en la sesión del día preponderantemente los líderes de la organización, bueno, también conocer cuáles son las implicaciones tanto desde nuestro liderazgo como de esta condición de los riesgos psicosociales. Entonces, bueno, qué bueno, aquí leo que todos están escuchando. Cualquier pregunta, cualquier comentario, siéntanse en plena confianza, ya sea de externárnoslo a través del chat o bien de abrir su micrófono y participar abiertamente. No hay ningún problema. Estamos agendados para que esta reunión dure aproximadamente 2 horas. La intención es que sea esto ágil, que no sea una sesión monótona y también va a depender mucho de su involucramiento y de su participación. Entonces, siéntanse con esta confianza en determinado momento abrir su micrófono, poder levantar la mano. Dentro de la aplicación hay una función para poder levantar la mano. Háganoslo saber y con todo gusto para que podamos tener esta participación. O bien preguntas, comentarios a través del chat, yo los voy a estar leyendo y también lo podríamos estar compartiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio propiamente ya a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar del tema de los factores y riesgos psicosociales. ¿Qué son los factores y riesgos psicosociales? Bueno, los factores y riesgos psicosociales es un concepto que se puso de moda durante el último año, aunque no es un concepto nuevo en el mundo de los negocios. Nosotros hablamos a nivel mundial de los factores y riesgos psicosociales desde 1984, cuando la Organización Internacional del Trabajo los identificó y reportó que existían ciertas condiciones en los entornos de trabajo que les llamaron factores de riesgo psicosocial. Desde 1984 se reporta esto por parte de la Organización Internacional del Trabajo, pero es hasta hace aproximadamente 15 años cuando la Comunidad Económica Europea comienza ya a tomar cartas en el asunto y a promover iniciativas para buscar analizar y controlar este tipo de riesgos psicosociales en el trabajo, que ahorita les voy a platicar muy a detalle de qué se tratan o a qué se refieren. Entonces, bueno, vamos a partir de algo. En todos los entornos de trabajo existen diferentes tipos de riesgo. Así como en los entornos de trabajo podemos tener riesgos de carácter físico que están directamente relacionados con el medio ambiente o riesgos de carácter mecánico por la operación de equipos de trabajo, de maquinaria o por exposición a factores como sustancias químicas o agentes biológicos. Dependiendo de la naturaleza de nuestro trabajo, tenemos diferentes niveles de riesgo. Evidentemente, cuando uno trabaja en una industria o en una institución como un hospital, los riesgos son diferentes. ¿Por qué? Porque finalmente ahí podemos identificar que hay riesgos de radiación, de manejo de sustancias químicas, de manejo de residuos biológicos infecciosos. Y podríamos decir, bueno, en un hospital pues hay un alto nivel de riesgo. Pero resulta que dentro de toda esta categoría de riesgos que existen en el entorno laboral, existen estos riesgos que son los psicosociales y que son de los que vamos a hablar el día de hoy, porque estos están presentes en todos y cada uno de nuestros centros de trabajo. ¿A qué me refiero? Son estas condiciones que afectan a la persona, al individuo, tanto en su bienestar como en su productividad. Y son condiciones del ambiente, de la estructura del trabajo, de la organización del trabajo, que están generando condiciones que ahorita vamos a hablarlo como en una generalidad, que estresan a nuestros colaboradores. Entonces, bueno, un poquito para ponerlos en referencia, me gustaría compartirles una encuesta
que se presentó hace cerca de 12 años por parte de la AMEDIR. La AMEDIR es la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Y hace 12 años hicieron una encuesta en donde lo que ellos buscaban identificar era el nivel de satisfacción que vivían los trabajadores en México. Pues se dieron cuenta que el nivel de satisfacción que teníamos los trabajadores en México hace 12 años era que el 76% de los mexicanos reportaron que no les gustaba su trabajo. Esa cifra puede ser bastante escalofriante, ¿no? 3 de cada 4 colaboradores reportaron que no les gustaba su trabajo. Y vamos a ir un poquito más allá. Al año siguiente, Consulta Mitofsky, que es una empresa encuestadora, hizo un levantamiento de información para saber qué porcentaje o qué proporción de los mexicanos estaban buscando cambiar de empleo. Y resultó que, de acuerdo a Consulta Mitofsky, 1 de cada 5 mexicanos eran quienes estaban buscando cambiar de empleo. Es decir, únicamente el 20% de los mexicanos estaban buscando cambiar de empleo. Cuando cruzamos estas dos encuestas o estos dos resultados, pues el resultado puede ser un poquito impactante, ¿no? Porque estamos hablando de que si al 76% de los mexicanos no les gusta su trabajo o reportan que no se sienten satisfechos en su trabajo, pero únicamente el 20% está buscando cambiar de empleo, resulta que hay un 56% de personas, de mexicanos, que ni les gusta su empleo ni están buscando cambiar de empleo. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual esta persona, a pesar de que no les guste el trabajo, a pesar de que no se sienten satisfechos o no se sienten recompensados, aún así no están buscando cambiar de empleo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué podría pasar esto? O sea, ¿qué pasa con ese 56%? ¿Están resignados? ¿Están en una condición de que consideran que no tienen otras oportunidades? O, como decimos, más vale pobre pero honrado, aquí me tocó vivir. Y entonces empezamos a vivir una condición verdaderamente lamentable, porque si más de la mitad de nuestros colaboradores no se sienten satisfechos por su trabajo o no se sienten a gusto en su trabajo, entonces eso significa que esas personas probablemente no están generando el nivel de productividad, no están teniendo el nivel de bienestar que favorezca su trabajo y su desarrollo personal. Entonces esto ya se vuelve una condición bastante crítica en donde vemos que hay una afectación en el trabajo. Entonces, bueno, pero ahorita les estoy dando estos datos de hace 12 años. ¿Ustedes creen que ya sea por este miedo al cambio, por esta zona de confort en la que se encuentran y que como lo estaban ustedes anotando aquí en el chat, eh, esa zona de confort deja de ser confortable, ¿verdad? Pero ustedes creen que al día de hoy las cosas han mejorado, se han mantenido o han empeorado? Vamos a ver algunos datos, vamos a ver algunas estadísticas actuales. Todos los números que les voy a presentar a continuación, estamos hablando de estadísticas que se generaron durante el año 2019. Y sí, aquí como ustedes comentan, probablemente las cosas han empeorado. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo, el nivel de exigencia que estamos teniendo en las organizaciones, la coyuntura tanto económica, política y social que estamos viviendo a nivel global, también ha hecho que los modelos de negocio hoy día se estén transformando, lo que funcionaba antes, hoy no necesariamente funciona. Y entonces estamos generando mayores niveles de estrés, por llamarlo de alguna manera. Entonces vamos a ver estos datos de los que obtuvimos el año pasado. Entonces vamos a revisar estos datos. Miren, nos reporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en horas laborables al año, los mexicanos ocupamos el primer lugar. Es decir, en México, un trabajador mexicano trabaja en promedio 2,246 horas al año. A diferencia de Alemania, que en Alemania estamos hablando que es uno de los países donde mayor número de horas de trabajo se reportan, que son 1,371.
Si hacemos una cuenta quitando días festivos, haciendo más o menos ahí los días festivos, los días de descanso, nos queda en promedio que el trabajador mexicano está trabajando alrededor de 9.7 horas al día, mientras que el trabajador alemán está trabajando únicamente 7 horas. Incluso los alemanes el año pasado presentaron una propuesta para que su jornada laboral se redujera a 25 horas semanales. Entonces, podríamos pensar, bueno, los alemanes no quieren trabajar, pero si hablamos en términos de productividad, pues pensaríamos obviamente que la productividad del mexicano contra la del alemán hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo están los niveles de productividad que nos reportan OCDE. Estos niveles son de 2018, todavía OCDE no publica la estadística de productividad de 2019, me imagino que deben estar cerrando ahorita los datos, y la publican más o menos en el mes de abril o mayo de los resultados de 2019. Entonces, de acuerdo a los datos de OCDE de 2018, ¿cómo estaba la productividad? La productividad, los 8 primeros lugares son los que ustedes aparecen aquí en pantalla, que pueden ver. Eh, y bueno, nos reporta OCDE que Irlanda es el país con mayor nivel de productividad. ¿Cómo leer estas cifras? Los GDPs, que es la unidad de productividad, es una fórmula que sacan, a resumidas cuentas, es el Producto Interno Bruto entre la población económicamente activa y es una manera de poder identificar cuántos dólares produce un trabajador por hora. En Irlanda estamos hablando de que la productividad está rankeada en un 99.5 dólares por hora. Ese es el país más productivo. ¿Se acuerdan que Alemania era el país que menos horas trabajaba? Bueno, pues Alemania está en el nivel 7, en el rango 7 de productividad, con 72.2 dólares por hora, empatado con Austria. Todos los primeros 7 lugares son de países europeos. Llegamos al número 8, Estados Unidos con 72 dólares por hora, un poquito por debajo de Alemania. Ahora, México, ¿en qué lugar creen que se encuentra en productividad? Bueno, pues México, algunos dicen estar en el 50, otros estarán en el 100. Pues no, no está tan lejos. México está en el lugar 36 de productividad para la OCDE. ¿Por qué está en el lugar 36 México? Porque en OCDE solamente hay 36 países. Es decir, estamos en el último lugar de productividad de acuerdo a los países que participan en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Únicamente con 21.6 dólares por hora en comparación con los 99.5 de Irlanda. Si hacemos una cuenta muy simple, podríamos estar hablando de que se necesitan 5 mexicanos para tener la productividad de un irlandés. Y eso está grave, ¿no? Porque finalmente somos un país en donde se permanecen muchas horas en el centro de trabajo, pero teniendo resultados pobres. Y esto se va a manifestar preponderantemente en quién, en las personas, porque una persona que no está siendo productiva es una persona que no está siendo recompensada. Y una persona que no está siendo recompensada va mermando en su bienestar personal, en su salud mental incluso, y también en afectaciones en su propia salud, en su cuerpo, ¿no? Se van presentando cierto tipo de enfermedades. Entonces, esto es grave. Finalmente, nos damos cuenta que aun cuando estamos muchas horas en la oficina, no somos lo suficientemente productivos. Ahora, ¿cómo se ve reflejado esto a nivel de estadísticas? ¿Cuál es nuestra situación? Nuestra situación actual, hoy podemos platicar que el 75% de los mexicanos están reportando sufrir de estrés laboral. Es decir, el 75% de los mexicanos, de acuerdo a datos del INEGI del año pasado, perdón, esto es de Organización Mundial de la Salud, es uno de los países con mayores niveles de estrés. Nos están reportando 75% de los mexicanos reconocemos que nuestro trabajo nos genera altos niveles de estrés, totalmente vinculado con el entorno o la actividad profesional. Ahora, lo grave no es que 3 de cada 4 estemos estresados. Lo grave es esto que nos presenta INEGI. El 43% de los mexicanos ya sufrimos de trastornos en nuestra salud derivados del estrés laboral. Una cosa es vivir estresado, es tener estrés, pero otra cosa es cuando ya ese estrés alcanzó un nivel en donde se está generando una afectación. ¿Qué tipo de afectaciones tenemos derivados del estrés? Pues podemos hablar desde una simple gastritis, colitis nerviosa, dermatitis,
podemos hablar de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, podemos hablar que derivado también del sedentarismo, pues generamos malos hábitos de alimentación, lo que puede detonar enfermedades como diabetes, lo que genera también que haya mayor propensión a la obesidad, que también ese estrés genera que las personas también puedan tener mayor tendencia hacia las adicciones, hacia el tabaquismo, hacia esta forma de comer de manera compulsiva, hacia otro tipo de sustancias. Y entonces esto se convierte en un catalizador para llevar a las personas a un nivel de afectación mucho más grande. Y eso lo estamos viviendo ya, de acuerdo a lo que nos dice INEGI, 43% de los mexicanos. Entonces, si nos vamos a nuestro plano meramente nacional, estamos hablando que estamos a la puerta de un problema de salud pública derivado de condiciones laborales de estrés. Y es a esto hacia donde nos lleva la parte de los factores psicosociales. Otro dato perturbador. Hoy día nos damos cuenta que uno de cada tres mexicanos, es decir, el 33% de los mexicanos, estamos presentando signos de adicción al trabajo. La adicción al trabajo es como cualquier otra adicción. El alcohólico todo el tiempo está pensando en alcohol, está buscando cualquier pretexto para ingerir alcohol y está buscando que las personas de su entorno estén compartiendo esa adicción. El problema que tenemos en México con la adicción al trabajo es que si uno de cada tres mexicanos es adicto al trabajo, lo que está haciendo es que es una persona que todo el tiempo está pensando en el trabajo se convierte en su refugio y está esperando que todas las personas de su entorno estén en esa misma dinámica. Un adicto no solamente genera afectación en sí mismo, genera afectación en todo su entorno. Ahora, ¿cuál es el mayor problema con la adicción al trabajo? El mayor problema con la adicción al trabajo es que la adicción al trabajo tendemos a premiarla. La adicción al trabajo la identificamos como un alto sentido de pertenencia con la organización, como una persona que trabaja los fines de semana, llega muy temprano, se va muy tarde, pero es una persona que está teniendo un problema de adicción y lejos de ayudarla, le estamos premiando. ¿Por qué? Porque tristemente en los niveles gerenciales, en los niveles directivos, vemos que es donde se presenta más este nivel de adicción al trabajo. Y probablemente es la adicción al trabajo la que los llevó a ocupar una posición de responsabilidad. ¿Por qué? Porque se malinterpreta y la premiamos como una condición de pertenencia y de compromiso con la organización. Y entonces esto es verdaderamente complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros sufrimos de adicción al trabajo, estamos generando un nivel de demanda muy alto en nuestro entorno, estamos generando un estilo de liderazgo que puede incluso llegar a ser tóxico para nuestro entorno y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, la adicción al trabajo es una realidad. Esta adicción al trabajo la reporta también INEGI en esta encuesta de 2019. Ahora, ¿qué más datos tenemos para ponernos a pensar de qué está pasando en nuestros centros de trabajo? El siguiente dato es una encuesta que presentó Amitai. Amitai es una consultoría especializada en ética organizacional. Y lo que nos dice es que uno de cada tres ejecutivos latinoamericanos considera la violencia como algo confiable, útil para atender conflictos. Es decir, estamos hablando de una normalización de la violencia. ¿Qué significa esto? Que aun cuando sea una conducta inapropiada, justificamos el que en determinado momento haya un grito, haya un regaño, haya una presión psicológica, hay una condición que está afectando propiamente al entorno y a la persona. Esta violencia se puede presentar de forma física, de forma verbal, de forma psicológica. Entonces, por eso va a ser muy importante que nosotros podamos ver la violencia como algo que no es natural. En nuestra sociedad tendemos mucho hacia la normalización de la violencia. Por ejemplo, si a veces estamos en un restaurante, estamos ahí compartiendo con la familia, con un grupo de amigos, y vemos ahí unos niños que andan corriendo, que están gritando, una condición natural es voltear y decir, fueran mis hijos, ya los hubiera traído aquí de los cabellos y estarían aquí sentados. ¿Por qué? Porque también es parte de nuestra formación. Nosotros fuimos educados en función a la manipulación, hemos sido educados en base al chantaje, hemos sido educados con chanclazos, que es violencia,
probablemente para muchos de ustedes como para mí, a veces un mal comportamiento con que tu papá o tu mamá te volteara a ver, había un significado y había control. ¿Por qué? Porque sabías que había una consecuencia, una repercusión. Y eso ha ido afectándonos a nivel cultural, a nivel de que hoy justificamos y normalizamos la violencia, teniendo un impacto nocivo en los entornos de trabajo. Entonces, de repente decimos, ah, sí, el jefe gritó, hubo este tipo de situación, pero se la ganó, ¿no? Incluso a veces hasta lo buscamos. Cuando nosotros no somos quien cometió el error y hay una otra persona que se equivocó, que cometió un error, la tendencia natural es que queremos ver sangre, queremos que rueden cabezas. Entonces, esto es una normalización de la violencia que va también enturbiando los entornos de trabajo y afectándolos significativamente, ¿no? Y una última información que me gustaría compartirles, un último dato que también es bastante perturbador, se deriva de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud reportó el año pasado que para los países en vías de desarrollo como México, para este año 2020, la principal causa de discapacidad laboral va a ser la depresión. La depresión, hablando de depresión, estamos hablando de la causa número 1 de suicidios a nivel mundial. Estamos hablando de un padecimiento que cuando se puede diagnosticar clínicamente es porque ya se presentan afectaciones desde 3 o 4 meses anteriores al diagnóstico. Y que una vez que es identificado y se empieza el tratamiento, vamos a tener una condición de recuperación de por lo menos 6 meses de tratamiento para poder recuperar nuestra salud. Es una enfermedad clínicamente demostrable. Tenemos una gran tendencia genética en México hacia la depresión y también Secretaría de Salud reportaba el año pasado, de acuerdo a estudios que realizaron, que 1 de cada 4 mexicanos o sufrimos o vamos a sufrir una enfermedad de perfil mental. Y esto de verdad se convierte en un tema de salud pública muy, muy grave, sobre todo considerando que en México el número de psiquiatras que tenemos es únicamente de 3.6 por cada 100,000 habitantes. Somos una cultura que no está familiarizada con atender nuestra salud mental. Obviamente esta es la parte de psiquiatras, probablemente psicólogos hay más, pero les puedo asegurar que hay más brujos y chamanes que psicólogos, porque la gente prefiere hacerse una limpia que ir al psicólogo para atender situaciones de su salud mental. Y hablando como principal causa de discapacidad de la depresión, ahí ya estamos hablando de que tendríamos que tener un tratamiento con fármacos para poder atender esta situación, lo cual lo convierte en una situación grave. ¿Qué les parecen estos datos? Me gustaría leer sus comentarios o escuchar sus comentarios para poder de aquí partir, porque finalmente estos son datos reales, son datos actuales, y todo esto que se está presentando, ¿cómo creen ustedes que está afectando a nuestros entornos de trabajo? ¿Cómo creen que se está manifestando en nuestra empresa? ¿Y de qué manera creen que podríamos hacer algo para no seguir mermando nuestra salud y el bienestar de los colaboradores y por ende la competitividad y rentabilidad de las empresas? Entonces, si quieren ahí anotar algunos comentarios, doy ahí unos segunditos para poderlos leer. Ok, entonces, ¿dónde vemos el impacto de esto? Los entornos de trabajo, vamos a ver que existen ciertas tendencias que nos van marcando. Hoy sabemos que en los entornos de trabajo el liderazgo tiene un impacto de hasta un 30% en el clima laboral. Este es un concepto que seguramente ustedes ya han escuchado. El clima laboral es toda esta percepción que tenemos sobre el entorno que va desde las propias instalaciones, el ambiente de trabajo, el liderazgo, la comunicación, la satisfacción del personal, la cultura de servicio a clientes, la cultura de ventas. Todo esto conforma el clima laboral, que podríamos hablar a lo mejor de 9, 10 factores que impactan en el clima laboral o en lo que llamamos clima laboral. Ahora, el liderazgo es el elemento más importante del clima laboral. Tiene una injerencia del 30% sobre el clima laboral.
Nos damos cuenta de esto en estadísticas, como hay una estadística que presentaron en Perú el año pasado, donde nos decían que el 82% de las personas no renuncia al trabajo, renuncia al jefe. Es decir, que el nivel de liderazgo impacta de manera tan significativa en el entorno de trabajo que la gente puede ser un trabajo que les guste, que estén dando resultados en una empresa que para ellos es una buena alternativa, pero el jefe puede echarlo a perder todo. Está impactando en un 30% en el clima laboral, es decir, es el elemento más importante en el clima laboral, el liderazgo. Ahora, ¿qué tan importante es el clima laboral en la productividad? Bueno, pues estamos hablando que este entorno organizacional tiene una incidencia del 50% en la productividad. Es decir, que un buen clima laboral incrementa significativamente la productividad, un mal clima laboral nos tira abajo la productividad. Ahora, ¿qué nos tira abajo el clima laboral? El liderazgo. Si nosotros vemos estos datos que les presento en pantalla, pues nos estaríamos hablando de que si queremos impactar en la productividad de un equipo, tal vez podremos lograr un impacto de hasta un 15% tan solo con cambiar al líder del equipo. Entonces, ahí está la importancia de qué manera estamos ejerciendo nuestro liderazgo, de qué manera estamos monitoreando, supervisando el trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente también nos damos cuenta que en México tenemos una muy baja tasa de formación a nivel gerencial. Solamente un 13% de las personas que tienen una posición de liderazgo en México tuvieron una capacitación para obtener ese nivel de liderazgo. A veces nos falla en capacitación para la toma de decisiones, manejo de conflictos, comunicación, y eso merma nuestro liderazgo. Solamente tenemos habilidades técnicas y eso a veces hace que nos promuevan en una posición de responsabilidad hacia las personas. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado eh, para ello, ¿no? Leo aquí algunos comentarios, efectivamente, se ejerce mucho el miedo desde el liderazgo y a veces no es porque seamos malas personas, sino es lo que aprendemos. Es como cuando nosotros tenemos un hijo, el único modelo que tenemos para educar a nuestros hijos muchas veces es cómo nos educaran a nosotros. Bien o mal, esa es nuestra realidad, esa es nuestra historia de vida. Entonces partimos de ahí. En el liderazgo sucede lo mismo. Mi liderazgo va a estar influido por cómo percibía yo el liderazgo de mi padre, de mi madre, de mis familiares cercanos, de mis jefes anteriores. Y se va haciendo una mezcla de situaciones positivas y negativas que van moldeando mi liderazgo, ¿no? Entonces, aquí hay una condición. Ahora, aquí lo que ustedes también comentan es la parte de la depresión. Tenemos que ser muy sensibles cuando nosotros podemos identificar a un trabajador que está deprimido. ¿Por qué? Porque finalmente eso va a tener consecuencias. Y es hacia donde va el tema y es hacia donde vamos a ir aterrizando porque va a haber mucho trabajo dentro de las organizaciones a partir de este año para poder estar cuidando un poco más estos factores para poder estar previniendo que no se lleguen esto a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo coincido aquí con un comentario que ustedes ponen acerca de que a veces en las posiciones de poder solamente hay jefes, no líderes, y esto se da muchas veces por la propia presión. ¿Cuál es la realidad de cualquier negocio? La realidad de cualquier negocio es que nos exigen hacer más, hacerlo mejor, hacerlo más rápido y hacerlo con menos recursos. Esa es la realidad de los negocios. ¿Por qué estamos en esta situación, en esta siempre tiranía de lo urgente, como me gusta llamarla? Porque los negocios están cambiando, los modelos de negocio están cambiando. Y eso lo que hace es ejercer un mayor nivel de presión en las personas. Y miren, les voy a compartir algo que viví hace poco. Tengo un cliente que se dedica a operar estacionamientos y manejan este tipo de estacionamientos semiautomatizados, ¿no? Donde están estas máquinas, estos cajeros para pagar, controles de acceso automatizados. Y platicaba yo con el director de operaciones y le decía, oye, ¿cada cuándo tienen ustedes que darle mantenimiento a sus equipos? ¿Cada cuándo tienen ustedes que darle mantenimiento a estas alcancías, cajeros automáticos, a los controles de acceso? Y muy sorprendido me decía, Aristides, eso se tiene que hacer por lo menos a nivel preventivo una vez a la semana. Si yo no le doy mantenimiento preventivo una vez a la semana a estos equipos, corro el riesgo de que mi operación colapse, de que vaya a haber una falla mayor y entonces estemos en serios problemas. Dice, y aún así dando este mantenimiento preventivo de forma semanal, aún así por lo menos
cada 2 meses tenemos una condición que necesita resolverse ya de forma correctiva. Entonces queda muy claro que estos equipos son importantes, ¿verdad? Pero cuando le preguntaba yo cada cuándo le daba mantenimiento a las personas de sus equipos de trabajo, pues obviamente se pueden imaginar la cara de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente, como es gente a un nivel sumamente operativo, tener un acceso a un programa de formación, de capacitación, de integración de equipos, de cuidar su bienestar, queda fuera de parámetro. Y entonces nos damos cuenta que aun cuando a veces decimos que el recurso más valioso para cualquier organización es la gente, pues eso solamente lo tenemos en la teoría, porque en la práctica no lo estamos reflejando. Entonces, si nosotros somos líderes y tenemos personal bajo nuestra responsabilidad, tal vez deberíamos de pensar en esto. ¿Cada cuándo estamos dándole mantenimiento a este recurso que nos vanagloriamos de decir es el más valioso para cualquier organización? Entonces, aquí es de una importancia vital el que nosotros identifiquemos a las personas, como entes que están expuestos a emociones, a niveles de estrés, que están expuestos a muchos factores que impactan en su salud y que van a impactar en su bienestar personal, en su productividad personal y que van a tener una repercusión en la competitividad de nuestros equipos y en la rentabilidad de nuestros negocios. Entonces, creo que aquí hay que tener mucho cuidado con esto para poder elevar nuestros niveles de liderazgo. Pero la reunión del día de hoy no es exclusivamente para hablar de liderazgo. Vamos a hablar de, a nivel general, qué tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Entonces, pues vamos a hablar de este concepto del que estábamos presentándoles al inicio, los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Así como les decía que hay riesgos biológicos, hay riesgos químicos, hay riesgos de radiación, hay riesgos por ruido, por mala iluminación. Pues hay riesgos psicosociales, que quiere decir que afectan tanto al comportamiento como a la salud mental de las personas. Y normalmente estos riesgos se dan porque a veces tenemos deficiencias en el diseño del trabajo de la organización. Si un organigrama no está bien definidas las líneas de comunicación, las líneas de autoridad, puede haber problemáticas, puede haber confusiones, puede haber incluso instrucciones contradictorias. A mí me ha tocado trabajar en empresas donde yo tenía 2 directores generales. Entonces, pues eso genera confusión, genera que se hagan bandos, genera que no estemos todos directamente alineados con los objetivos de la organización. Eso es a veces por un mal diseño de los equipos o de las estructuras organizacionales. Pero también en la gestión del trabajo. Si todo es urgente, nada es importante. Si todo el día estoy corriendo, a veces no me doy el tiempo para planificar. Si todo el tiempo estoy atendiendo bomberazos, pues no tengo tiempo para gestionar apropiadamente los recursos. Si todo el tiempo estoy buscando generar más ahorros, generar más trabajo, pues también a veces pierdo de vista lo verdaderamente importante y nos desalineamos de indicadores de desempeño que podrían ser mucho más relevantes. Entonces, cuando se presentan este tipo de situaciones, ya sea porque el trabajador no tiene participación en el trabajo, es decir, no es capaz de aportar una opinión, tomar una decisión, sino tiene que hacer lo que le piden en el momento que se lo piden, está expuesto a no tener control sobre su trabajo, a no tener facultades de influir sobre el trabajo, a no tener una condición de apoyo social por parte del equipo, se van generando afectaciones que van en lo psicológico, en lo físico y en lo social. Entonces, muchas veces lo vemos esto reflejado como condiciones de estrés, o condiciones de cansancio crónico o condiciones ya con una afectación de ansiedad, de angustia, de depresión. Entonces, en realidad, los riesgos psicosociales es esta ya manifestación de una problemática en el comportamiento o en la salud física o psicológica de las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos riesgos psicosociales? ¿De qué manera los vamos a manejar? Hace ya cerca de un año que se puso de moda este tema, empezó a circular muchas noticias acerca de que a partir de octubre del año pasado, las empresas íbamos a tener que cuidar del estrés de nuestros colaboradores. Y empezaron a salir noticias ahí como de que ahora íbamos a tener que dar clases de yoga o tener sesiones de masajes, aromaterapia,
ondas cerebrales. Y eso es falso. En realidad, como empresa, como organización, no tenemos injerencia en la persona, no podemos ir a sanar a la persona, pero lo que sí podemos hacer es mitigar y prevenir las condiciones que les están generando ese nivel de estrés o ese nivel de afectación. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es no el estrés, o sea, nuestra responsabilidad a nivel organizacional no es trabajar el estrés. La salud es responsabilidad de cada individuo, pero generar las condiciones que favorezcan la salud es responsabilidad, en este caso, de las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son los factores psicosociales que están generando o que llegan a generar niveles de afectación en los trabajadores? Vamos a ver, esto lo conocemos también como las dimensiones estresantes o las dimensiones del estrés laboral. ¿Qué es lo que nos llega a generar afectación? En primer lugar, tenemos el nivel de demanda. Si yo estoy demandando a un colaborador más allá de sus capacidades físicas o intelectuales, evidentemente estoy generando una saturación. ¿Por qué? Porque humanamente no me es posible poder cumplir con el trabajo. Entonces, eso genera una afectación grande. No estoy siendo consciente del nivel de demanda que le estoy ejerciendo hacia mis colaboradores. Solamente pido por pedir, ¿no? Solamente te digo, urge, cuando en realidad no te doy un sentido verdadero de la urgencia o no justifico la urgencia, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar con muchas organizaciones y en una fábrica con la que hicimos un proyecto hace cerca de 4 años, nos sorprendía mucho que los pedidos tenían diferentes niveles de prioridad. Esto es real. Tenían nivel de prioridad bajo, medio, alto, urgente, urgentísimo y urgentísimísimo. En un formato de la organización había estos niveles de prioridad. O sea, urgente, urgentísimo y urgentísimísimo. Parece broma, a nosotros creíamos que era una broma cuando lo vimos, y así. O sea, ¿cómo diferenció del urgentísimo del urgentísimísimo? O sea, no hay manera. ¿Se puede cubrir esos niveles de expectativa? No. Ahí hay una condición de una mala organización del trabajo, de una mala descripción del trabajo, ¿verdad? Entonces, esto evidentemente genera una afectación en el colaborador que esté expuesto a que le llegue una orden de trabajo a ese nivel de urgentísimísimo. Quiere decir que alguien no hizo su trabajo o alguien ofreció de más, ¿no? En ese trabajo. Otro de los factores estresantes es el balance esfuerzo-recompensa. Yo me tengo que esforzar mucho, estoy de acuerdo. O sea, a las personas nos gusta tener retos, nos gusta enfrentar desafíos, pero esos desafíos tienen que ir más o menos en equilibrio con nuestros niveles de habilidad. Si mi nivel de habilidad no está equilibrado con el nivel de desafío, entonces si el desafío es mayor que mi habilidad, me genera estados de ansiedad. Si mi habilidad es mayor que el nivel de desafío, me genera estados de aburrimiento. Tanto los estados de ansiedad como los estados de aburrimiento son nocivos y van generando una merma en la psicología del trabajador. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado en ese balance de esfuerzo-recompensa. Y no solamente hablemos de recompensas en lo económico, porque hoy día también nos damos cuenta que el dinero se ha convertido en el mayor distractor de los trabajadores, porque a veces en el afán de poder tener mayores recursos, estamos generando afectaciones mayores que el dinero incluso no los recompensa, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a hablar mucho también de los salarios emocionales, del desarrollo, del conocimiento, de otro tipo de situaciones que lejos de solamente aportar en lo económico, aporten también significativamente en situaciones de bienestar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver que también eso te lleva a una afectación en el control de trabajo, ¿no? Aquí veo que nos comparten que la urgencia no existe. ¿Hay prisas? Sí, pero la urgencia no puede existir, o sea, no puede haber una condición de urgencia a menos que sea una condición verdaderamente en donde esté en riesgo la salud o la vida de una persona. Yo he trabajado también en el medio médico y me ha tocado trabajar en empresas en donde verdaderamente nos hablaban por teléfono y nos decían, oye, necesito este material y estamos preparando el paciente porque acaba de llegar la ambulancia con el paciente que sufrió este accidente, necesito este material
ojalá puedas estar aquí en lo que preparamos el paciente porque el paciente está entrando a quirófano. Ahí sí te creo que es una condición de urgencia. Y me avisaban que iba la ambulancia para nuestra oficina para que les diéramos el material. Trabajábamos con materiales para atender fracturas craniomaxilofaciales. Entonces, pues de repente había esas urgencias. Ahí sí te creo que es una condición de urgencia. Pero si es porque se le ocurrió al jefe que lo quiere tener 3 días antes para poderse darle el tiempo de revisar, o porque simple y sencillamente ya generamos esta condición de que todo es urgente, pues entonces estamos perdiendo este control del trabajo, ¿no? No tengo oportunidad de elevar el nivel de calidad porque con mi sentido de urgencia es muy alto, mi sentido de la calidad se disminuye. No hay manera de equilibrar. No puede ser rápido y estar bien hecho. Si es rápido, a veces se pierde la parte de la calidad. Entonces, se cometen errores y los errores nos llevan a reprocesos. Genera una afectación psicosocial. 4, exposición al cambio. El cambio lo vemos como algo innegable, como algo que tiene que suceder y algo que es beneficioso. Y todos queremos el cambio, pero sufrimos los procesos de cambio. Queremos cambios, obviamente todos queremos cambios para mejorar, pero sufrimos mucho la parte de los procesos de cambio. Entonces, también exponer a las personas a cambios que no están justificados o a cambios que son eh, en un nivel de urgencia muy elevado, también generan altos niveles de estrés, ¿no? Además de que por la personalidad de cada uno de nosotros, hay personas que estamos mucho más dispuestas al cambio que otras. Hay personas que son muy renuentes al cambio o que el cambio tiene que estar sumamente justificado para que lo adopten. Siempre nos va a generar ansiedad un proceso de cambio. 5, la línea de autoridad. Ya lo hablamos, ¿verdad? El líder genera estrés, sí, cuando no sabe gestionar apropiadamente a las personas, cuando no sabe establecer objetivos, cuando no sabe monitorear el trabajo, cuando no sabe evaluar el desempeño de los colaboradores, cuando no sabe desarrollar el desempeño de los colaboradores y cuando no sabe retroalimentar el desempeño de los colaboradores. Ahí hay todo un tema en la parte de gestión del talento. Ser líder no nada más es saber hacer las cosas, también es saber gestionar y poder dirigir a las personas. Entonces, a veces lo vemos como un problema de ejecución. Mis subordinados no hacen el trabajo, entonces lo tengo que hacer yo. Pero quiere decir que yo no hice mi trabajo, porque mi trabajo es que las cosas funcionen y que los subordinados, mis colaboradores, estén dando este resultado. Y a veces tenemos un tema porque no hemos tenido esta formación o esta capacitación en generar una mejor gestión del talento, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos con la línea de autoridad. Un punto adicional que sería el punto número 6, la falta de apoyo social. El equipo. Todavía me llega a platicar o llego a escuchar en las organizaciones de personas que dicen, yo aquí vengo a trabajar, no vengo a ser amigos. Y eso es una mentira y es una mentira que afecta verdaderamente al entorno. ¿Por qué? Porque finalmente en el entorno también se genera un ecosistema organizacional. Ahí hay un ecosistema en donde somos seres que somos interdependientes y que generamos finalmente una productividad y una sinergia en este ecosistema organizacional. Entonces, cuando hay un equipo, una persona que es disfuncional al ecosistema, empieza a alterar todo el entorno y empieza a generar una afectación grave en los resultados y grave en el bienestar de las personas. Entonces, también algo que tenemos que considerar es generar esta condición de apoyo social, más este espíritu de cultura de colaboración y cooperación. Y por último, el punto número 7, algo que también estresa demasiado a las personas y con su debida justificación es la inestabilidad laboral. Cuando la persona no tiene certidumbre de un contrato o de cómo va a ser remunerado o de qué días va a ser remunerado y todo el día lo estamos amenazando con que lo vamos a correr, con que la puerta es muy grande, con que hay muchas personas que están buscando empleo, también eso genera inestabilidad laboral. Hay incluso un gran nivel de inestabilidad o de estrés financiero, lo platicábamos ahora en enero, muchas empresas comerciales que el vendedor no sabe si le van a pagar o no sus comisiones, porque como hay problemas de flujo en la organización, pues también a veces eso se ve impactado en la remuneración a los colaboradores. Entonces, todas estas condiciones que son reales, que existen en mayor o menor medida en nuestros centros de trabajo, van generando una condición de presión, de estrés y de insatisfacción en los colaboradores. Esto finalmente se va a ver reflejado
Primero, en su bienestar personal, en su salud y bienestar, en su productividad, en sus niveles de atención, porque pueden generar incluso al estar distraídos, al estar preocupados, generamos mayor tendencia hacia los accidentes, hacia cometer errores, y esto evidentemente tiene una repercusión en la competitividad de la organización. Por eso aquí es estos tipos de factores en los que sí tenemos que analizar, los que sí tenemos que prevenir a nivel organizacional. Pero la organización es un ente ahí etéreo que solamente tiene validez a través de quién, de sus representantes, que los representantes del patrón, por llamarle de alguna manera, somos todos y cada uno de los líderes de la organización. Por eso es tan importante, o era tan importante poder platicar con ustedes. Entonces, todos estos factores de los que les acabo de platicar, esta línea de autoridad, este problema de comunicación, esta falta de balance entre el esfuerzo y recompensa, detona riesgos. El factor es el origen, el riesgo es la consecuencia. ¿Cuál es la afectación que se da en las personas, en los colaboradores? Aquí solamente puse 14 de un diccionario que tenemos ahí impresionante de posibles afectaciones. Cuando el entorno organizacional está afectado, cuando se están presentando estos factores psicosociales que afectan al entorno o al centro de trabajo, podemos verlo reflejado en estos riesgos psicosociales. Quiero puntualizar, el factor es el origen, el riesgo es la consecuencia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que sufren los colaboradores, el trabajador como tal en su persona? Estrés laboral agudo, es decir, situaciones de tensión muy marcadas, cuando estoy trabajando en una licitación, cuando estoy en un cierre de mes, me puede dar un infarto. O sea, el nivel de tensión puede ser que me doy 2 días que no duermo. O sea, puede haber ahí una crisis, ¿verdad? Ese es grave, pero puede ser todavía más grave el estrés laboral crónico, que ese es el estrés de todos los días, ese es el estrés que se presenta como el tormento chino. ¿Se acuerdan del tormento chino? Cuando encerraban a un reo en una celda muy, muy, muy pequeña y que todo el tiempo estaba cayendo una gota de agua sobre la cabeza hasta que le perforaba. Eso es lo que llamamos el tormento chino. Bueno, el estrés laboral crónico, donde todos tus días son igual, todos tus días son grises, donde realmente no ves respiro, no hay un incentivo que te motive a ir a trabajar, que te dé satisfacción, estás viviendo un estrés laboral crónico. Y estas son condiciones que te merman aún más y de manera mucho más silenciosa que el estrés laboral agudo. Entonces, lo reconocemos, lo sufrimos y lo vivimos, ¿verdad? También existe el estrés financiero. Esta es una condición bien interesante que estamos viviendo ahora, porque el estrés financiero no es problema de la organización, no es problema necesariamente de las empresas porque decimos, es que los salarios no son competitivos. El estrés financiero se presenta en mayor medida por una condición de malos hábitos de consumo. Tenemos pésimos hábitos de consumo, estamos muy marcados por las nuevas tecnologías, y entonces hay personas que ahorita, el día de hoy, están en Coppel, que es el vendedor número 1 de celulares a nivel nacional. Están sacando ahí su iPhone 11 a 2 años, en donde van a pagar el doble y no necesariamente tienen el nivel de ingresos para poder sufragar ese tipo de gastos, ¿no? Y a lo mejor está sacando el iPhone 11 que va a pagar el doble en 2 años porque le robaron otro, ¿eh? Y entonces va a estar pagando todos en simultáneo. Entonces tenemos hábitos de consumo verdaderamente fuera de nuestra realidad financiera y eso también lleva a altos niveles de estrés. Una persona que esté presentando altos niveles de estrés financiero es una persona propensa a cometer defraudación, a robar, a tener malversación de fondos. Entonces, hoy día en las organizaciones estamos poniendo especial atención en las personas que están teniendo niveles de vida fuera de su rango natural financiero. Entonces, esto es algo que genera mucho estrés y que la respuesta que puede ser muy, muy alarmante para la organización, ¿no? Ya se lleva una cuestión de legalidad y de ética laboral. Pero bueno, esos son los 3 primeros. El absentismo. La gente no quiere ir a trabajar, como los niños en la escuela, ¿no? Cualquier pretexto para no ir es bueno. Se atravesó el tren, se volteó un camión, hicieron un plantón. El absentismo a veces es mejor que no vayas a trabajar en ciertas situaciones, que ahorita las vamos a platicar, pero hay personas que buscan cualquier pretexto para no ir a trabajar. Es porque están teniendo un esfuerzo de evasión, se le llama. Quiero evitar ir a trabajar porque me genera tal nivel de insatisfacción que busco cualquier pretexto para no presentar. Ese es grave,
Pero más grave aún es el presentismo. Las personas que van, están, pero no son productivas. Estamos viviendo altos niveles de presentismo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque la gente empieza a creer que su trabajo es estar. Aunque no produzca, aunque no esté siendo medido en su nivel de trabajo, está. Y entonces es el cuate que llega temprano, es el cuate que se va a su hora de comida, regresa en tiempo, se va 15 minutos después del jefe, pero en realidad no logró, no consiguió resultados. Está ahí. Cree que el que se mueve no sale en la foto y entonces él va a estar ahí. Asiste, hace presencia, pero no produce, no genera. Uno de los indicadores a mí me llamaba mucho la atención porque yo llegué a hacerlo, del presentismo es gente que va a trabajar enferma. Si estás enfermo no eres productivo. Entonces, y además eres un foco de infección para los demás. Y entonces de repente tenemos gente que está ahí súper agripada, no está produciendo porque se está quedando dormida a la mitad del día, pero aún así está ahí. Eso es presentismo, porque la persona cree que tiene que estar. Y a veces nosotros como organización tampoco ayudamos mucho, porque casi queremos que si te moriste, vengas al otro día a presentar tu acta de defunción para que te crea. Entonces, a veces las prácticas también no ayudan. Por eso les digo, esta es una condición que tenemos que empezar a trabajar de nivel organizacional. Otro riesgo de trabajo es la adicción al trabajo, que ya hablamos de la adicción al trabajo, de cómo afecta, y bueno, no voy a profundizar tanto en ella. Otra condición que tenemos como riesgo de trabajo es el síndrome del burnout. ¿Qué es el síndrome del burnout? Es, en español, está tipificado y ya es reconocido como enfermedad laboral, es cansancio laboral crónico. Es un cansancio crónico provocado por el trabajo. Es el trabajador quemado, el trabajador desvielado, el que tal vez estaba en una condición de adicción del trabajo, pero en el momento que dejó de dar resultados, generó una desconexión empática de su entorno y se revienta, se desviela. Hoy los niveles de burnout son altísimos también entre los mexicanos. Andaremos por un 20% de los trabajadores que están viviendo una condición de burnout. El indicador de burnout, digo, no es lo único, pero es ese cuate que está esperando el viernes, es ese cuate que el domingo dice, chin, mañana es lunes. O sea, no está teniendo resultados, no está teniendo la retribución emocional por parte de su trabajo, ¿no? Ese es el síndrome del burnout. También tenemos el síndrome del superviviente. El síndrome del superviviente se da sobre todo en organizaciones donde se están viviendo reestructuras, donde se están viviendo recortes de personal. Y el síndrome del superviviente lo vamos a ver primero manifestado como esta condición de hay un alto nivel de ansiedad y de estrés porque va a haber recorte de personal y quiero sobrevivir. Pero ya que se presentó esta reestructura, que se hizo todo el recorte, las personas que quedan en esta condición de síndrome de superviviente. ¿Por qué? Porque están en una organización donde las cosas todavía no están claras, están, por decirlo de alguna manera, retuvieron o conservaron su trabajo, pero están haciendo el trabajo de 2, 3 personas. El nivel de estrés es altísimo, el nivel de incertidumbre es altísimo, y entonces el síndrome del superviviente es como decir, chin, mejor me hubiera ido. Porque además hablas con los que se fueron y ya te están hablando de que consiguieron un mejor trabajo, donde ganan más, que les está yendo muy bien, y tú dices, chin, yo me quedé y no le estoy pasando tan bien. Entonces, ese es el síndrome del superviviente que también genera una gran afectación en la parte de la productividad. Tenemos otras condiciones como el karoshi, esto se presenta en Japón, preponderantemente ahí tuvo su origen, que es la gente que se muere trabajando. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, deja de comer, deja de dormir, deja de atender algunas cuestiones de salud, hasta que se queda muerto sobre su escritorio. Esto se empezó a presentar tanto en Japón que a la fecha existe una asociación de viudas de karoshi. Y hoy se reportan casos de karoshi también, mucho en Silicon Valley, generalmente son en sectores altamente competitivos. Y hoy tenemos estadísticas que en Estados Unidos hay al año 120,000 muertes derivadas de condiciones de trabajo. Entonces esto se convierte en algo grave. Hoy en México no tenemos estadísticas. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto todavía como un problema. Apenas vamos a empezar a abordarlo como un problema.
Bueno, también tenemos como riesgo psicosocial la condición del mobbing, el acoso laboral. Así como en las escuelas hay bullying, en los centros de trabajo hay mobbing, que es este acoso que se genera entre compañeros de trabajo, que puede ir desde burlas, malos tratos, bromas, apodos. Todo esto es una condición de mobbing, como se conoce en el entorno laboral, y es esta parte de acoso. También lo genera el entorno. El entorno se vuelve más agresivo. Acoso discriminatorio, discriminación de cualquier tipo, por edad, por sexo, por preferencia sexual, por nivel de estudios, por etnia. Todos estamos sujetos a sufrir discriminación. También es un riesgo psicosocial. Hostigamiento sexual también es una condición que puede ser derivado de un factor psicosocial y esto también se ve como un riesgo psicosocial. Violencia laboral, de la cual ya hablamos, y por último, enfermedades mentales, que decíamos que 1 de cada 4 mexicanos sufre o sufrirá de una enfermedad de perfil mental. Llámese angustia, depresión, ansiedad, neurosis. Ahí es donde estamos teniendo un grave problema y como decíamos, culturalmente no estamos abiertos a asistir a este tipo de especialistas para cuidar o mejorar nuestra salud mental, ¿no? Entonces, estos son los riesgos psicosociales. ¿Qué les parece este entorno del que les platico, este entorno laboral, esta situación? ¿Es real? ¿Es mentira? ¿Creen que estoy exagerando los datos? ¿Creen que... ¿Qué les parece? O sea, esta es la situación donde estamos parados en nuestro país. Estamos teniendo todo este nivel de situaciones y de afectaciones que nos están afectando a nivel productivo y que nos están afectando a nivel personal. Y aquí tenemos esta coyuntura. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que atenderlo, ¿verdad? O sea, esto no se puede dejar pasar. Bueno, precisamente es por ello que lo que hoy buscamos es generar un entorno organizacional favorable. Y lo que vamos a buscar preferenciar siempre es ciertos factores que hoy día ya están regulados y que lo voy a platicar. Lo que genera un entorno organizacional favorable es cuando nosotros, a nivel empresa, buscamos generar un mayor o un mejor equilibrio entre vida y trabajo. Buscamos generar altos niveles de certidumbre laboral. Buscamos darle seguridad financiera a nuestros colaboradores y no, como les decía, no solamente es a través de mejores contribuciones. A veces también como empresas nos tenemos que involucrar en también generar programas de capacitación y formación en cuestiones financieras, en cuestiones de independencia o de seguridad financiera, para que podamos mejorar nuestros hábitos financieros, que ahí es donde tenemos una gran afectación. Participación laboral, que los colaboradores se involucren más en el control y manejo del trabajo, en toma de decisiones. Que el colaborador también perciba oportunidades de desarrollo, que vea cuál es una ruta por la que puede transitar apropiadamente y una mayor integración social. Que esta cultura de colaboración y cooperación esté dando frutos y esté funcionando de una manera efectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que digamos que esto es la medicina, de alguna manera, para todos estos riesgos y estas condiciones que se llegan a presentar. Entonces, pero esto ya no es una condición nada más de cómo lo voy a resolver, sino, como bien menciona aquí Hugo, es un enfoque real y hay que generar una estrategia de trabajo con ello, ¿no? Entonces, no nada más es decir, atender el fuego y ver cómo resuelvo la situación de este colaborador que está deprimido, sino de qué manera puedo mejorar el entorno y las condiciones para evitar que más trabajadores caigan en este tipo de consideraciones, ¿no? Preguntan, ¿hasta dónde es responsabilidad de la organización y responsabilidad de los individuos? Pues aquí la línea es muy estrecha. Ahorita probablemente va a quedar mucho más claro para todos ustedes cuando veamos a qué se refiere la norma 035 y ahí vamos a ver cuáles son nuestras responsabilidades legales, nuestras responsabilidades éticas a nivel organizacional y cuáles son las responsabilidades ya del individuo, de la persona. Porque entonces sí tenemos, como bien dicen aquí, generar compromisos. Y es por eso que toda la implementación de este tipo de procesos iniciamos platicándolo como, con los líderes, como lo estamos haciendo el día de hoy, precisamente para que ustedes, uno,
reconozcan esta situación, o sea, podamos traer a la conciencia que esto es real, que esto está pasando y que pasa en todas las organizaciones. ¿En qué nivel? No lo sabemos. Parte del proceso va a ser identificar qué tanto está este nivel de afectación en nuestra organización. Pero sabemos que existe en mayor o menor medida. ¿Y quién se va a hacer responsable? La empresa, los jefes, la persona. Tenemos que generar acciones porque esto nos está impactando a todos. Entonces, bueno, estas son las condiciones que vamos a estar teniendo, ¿no? Entonces, sí, se pueden hacer muchos planes. Aquí mencionan también, se pueden hacer planes, pero si no buscamos o no lo llevamos a una parte cultural, a un nivel de compromiso, no pasa nada, ¿no? Si yo nada más pongo letreros de no fumar, pero no te ayudo a compensar las causas que te llevan al tabaquismo, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces, por eso lo tenemos que vibrar a un nivel cultural. Y para poder generar un nivel de cambio cultural, tenemos que elevar nuestros sentidos de urgencia y tenemos que asumir responsabilidades a nivel individual. La organización somos todos, ¿eh? La organización no es un grupo de accionistas solamente. La organización es todos y cada uno de los que formamos parte de ella y entonces el cambio se tiene que generar, ¿no? Es asumir estas responsabilidades y compromisos. Entonces va a ser muy importante que ustedes también sean sensibles a este tema porque finalmente nos da un nivel diferente de conciencia, nos permite ver las cosas de una manera diferente. Yo espero que después de la sesión del día de hoy podamos regresar a nuestros lugares de trabajo y podamos ver las cosas de una manera un poquito diferente y podamos incluso identificar que tenemos compañeros tal vez al lado de nosotros que no le están pasando tan bien y que están teniendo una afectación y que probablemente no se están dando cuenta y que tal vez cada uno desde nuestra propia trinchera podríamos hacer algo para mejorar esta situación, ¿no? Hay iniciativas que se van a presentar a nivel organizacional. Esto es fundamental y vamos a platicarlas ahorita mismo, precisamente. Pues probablemente con todo esto que les platico estaríamos así, ¿verdad? Tirándonos de los cabellos, preocupados por esta situación y pensando que tal vez esto es un problema que nos rebasa o rebasa nuestro propio nivel de responsabilidad. Pues miren, todos estos temas, yo les decía, la Organización Internacional del Trabajo los puso sobre la mesa desde el año de 1984 y no habíamos atendido a ello. 15 años atrás fue solamente la Comunidad Económica Europea. En América, hace cerca de 10 años, Estados Unidos y Chile iniciaron iniciativas en esto. Hoy, por ejemplo, países como Perú, Colombia, Brasil ya tienen 3, 4 años trabajando en ello. Y aquí en México reconocimos esta situación desde el año 2014. O sea, ya tenemos 6 años que por lo menos ya aparece en nuestra legislación, ya aparece estos factores de riesgo psicosocial, ya aparecen en el Reglamento Federal para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Lamentablemente, aunque aparecen ciertas obligaciones desde el 2014, no había manera de cumplir con esas obligaciones, porque el reglamento nos establece qué obligaciones tenemos las empresas, pero no nos daba los parámetros para poderlas cumplir. Es decir, les voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Si el día de hoy nos dijeran, hay una nueva ley en la que tú para poder sacar a tu perro a pasear a la calle, tienes que tener una licencia. Pues a lo mejor yo que tengo una mascota que la saco a pasear a la calle, diría, adelante, saco la licencia, ¿dónde la saco? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál va a ser la vigencia? Pues no me dan, mientras no me den las normas operativas, no puedo cumplir con la obligación. Lo mismo pasó aquí en nuestro país. 2014 se establecen las obligaciones, pero es hasta 2018 cuando se publica la famosa NOM 035 STPS 2018, que es la norma que ya nos establece los elementos, es decir, los cómo, las mecánicas, para ahora sí poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y también para poder promover este entorno organizacional favorable. Es decir, aunque en México lo reconocemos desde 2014 hasta 2018, el 23 de octubre, para ser preciso, se publica en el Diario Oficial, 23 de octubre de 2018, nos dan las reglas de cómo cumplir. Pero como son ciertas reglas, ciertos parámetros, nos dan diferentes plazos para exigirnos estas obligaciones. Y entonces nos dan
una fecha para que entre en vigor un año posterior, es decir, octubre de 2019, y 2 años posteriores, octubre de 2020. Es decir, nos da la ley, o en este caso la norma, 2 años para que nosotros estemos al 100% en el cumplimiento de estas obligaciones. Y esa es la razón por la cual tenemos esta reunión, porque finalmente en el grupo, en la organización, estamos ya tomando las iniciativas para poder implementar todos estos procesos y poder identificar, analizar y prevenir estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, bueno, ¿de qué se trata en específico la norma? Voy a entrar de una manera muy rápida, sin entrar en tantos detalles, o al menos no en detalles técnicos de la norma, para que ustedes puedan tener claridad de qué se trata la norma, desmitificar algunas cosas como esto de que nos van a dar masajes, aromaterapia y clases de yoga, que son buenas, o sea, obviamente funcionan todas estas políticas de wellness, pero no es lo que nos pide la normatividad, no es una condición mandatoria a nivel legal. ¿Qué nos pide la norma 035 o de qué se trata? Bueno, la norma 035 nos establece ciertas obligaciones a nivel empresa, a nivel patronal. ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, lo primero que nos pide es que nosotros tengamos implementada por escrito y que le demos comunicación a una política de prevención de riesgos psicosociales. Es decir, que haya todo un pronunciamiento de principios y de mecánicas a través de las cuales vamos a prevenir estos riesgos psicosociales. Y se basa en 3 elementos importantes. 1, la prevención de los factores de riesgo psicosocial. 2, la prevención de la violencia laboral. Y 3, la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, esta política o este ordenamiento interno va a ser lo que va a cubrir, va a ser el paraguas bajo el cual se va a buscar tener todo este manejo funcional y más humano de la organización. Entonces, vamos a tener que establecer, conocer y respetar una política de prevención de riesgos psicosociales. Después tenemos otra obligación que es levantar cuestionarios para el análisis de los factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional favorable. Es decir, van a ser unas encuestas de percepción que vamos a tener que atender en las próximas semanas, en donde se nos van a presentar una serie de preguntas para que nosotros, como líderes, para que también los trabajadores, esto involucra prácticamente a todo el personal, podamos expresar nuestros puntos de vista sobre diferentes elementos, sobre condiciones muy específicas de riesgo psicosocial, de dimensiones de riesgo o de condiciones del entorno organizacional, para que entonces podamos hacer una evaluación. Esta es la herramienta a través de la cual vamos a tener que medir cómo estamos en los riesgos psicosociales. Entonces, este es un procedimiento de los cuestionarios que se tienen que levantar cada 2 años. El levantamiento de estos cuestionarios lo vamos a hacer en las próximas semanas. Estaremos teniendo una comunicación muy cercana con ustedes para que puedan ustedes atender a estos cuestionarios, que seguramente los haremos en línea para mayor facilidad. Y esta es una mecánica que vamos a seguir por lo menos cada 2 años, ¿no? La política ahí se queda, la política se implementará y estará funcionando de manera continua, teniendo tal vez revisiones cada 2 años, pero bueno, la política se mantiene. La mecánica de levantar los cuestionarios por lo menos cada 2 años. Después la norma nos pide que hagamos una adopción de medidas de prevención de riesgo. Es decir, independientemente de lo que te salga alto, tú tienes que tener medidas de prevención en muchos elementos. Y realmente lo que nos pide son muchas acciones, muchas actividades de apoyo social para fortalecer la cultura de trabajo. Nos pide capacitación y nos marca puntos muy, muy específicos en temas de capacitación. Nos pide que tengamos ciertas estrategias de comunicación y nos marca temas muy específicos sobre los cuales tenemos que estar informando a los colaboradores, a toda la organización, y nos pide que existan mecanismos seguros y confidenciales para presentar quejas por actos que atenten contra el entorno organizacional o denuncias por actos de violencia laboral. Este mecanismo de quejas, de denuncias, se incorpora a los que ya tenemos como parte de la NMX 025, de esta parte de certificación en igualdad laboral y no discriminación. Entonces, se complementan, habrá algunos temas adicionales que podamos estar manifestando, que en su oportunidad estos temas se los estaremos compartiendo, será parte de la estrategia de comunicación, cuáles son los temas que son susceptibles a ser denunciados.
y cómo se tiene que operar este tipo de quejas de denuncias, ¿verdad? Ahora, eso es la parte preventiva, pero también tenemos que tener una parte correctiva. En este cuestionario del que hablamos en el segundo punto, que vamos a estar haciendo cada 2 años, pues evidentemente pueden salir fuera de rango natural en índices de riesgo ya medio, alto, muy alto, algunos elementos. Bueno, pues para esas condiciones que se van en los rangos altos de riesgo, tendremos que establecer planes de acción para controlar los riesgos. Y aquí esto es algo muy importante que ustedes tomen en consideración. Los planes de acción de control de riesgos no son responsabilidad de un área de recursos humanos, no son responsabilidad de un área de calidad, no son responsabilidad de un área de seguridad y higiene, son responsabilidad de cada uno de los líderes de departamento, porque en esta identificación de riesgos vamos o lo que pretendemos es tener una identificación a nivel general de organización, a nivel de área de departamento e incluso a nivel de equipos, lo que permitirá que si hay equipos en donde se está presentando un riesgo de forma muy marcada, podamos tener planes de acción que vayan totalmente encaminados a atender la situación de ese equipo. Entonces, ¿quiénes tendrán que ser los responsables de estos planes de control? Pues obviamente los líderes que corresponden al nivel donde se tiene que trabajar este tipo de planes. Entonces, esto en su momento, si ustedes como líderes van a conocer los resultados de este análisis y de ahí vamos a derivar esos propios planes de acciones, que si hay alguien en particular, si por ejemplo en mi departamento hubiera un riesgo muy marcado, pues primeramente debo yo de identificar la solución como líder. La solución no la puede imponer un consultor como yo o no la puede imponer un área de recursos humanos. La solución para que verdaderamente funcione e impacte culturalmente tiene que emanar del mismo equipo donde se está presentando la problemática. Entonces, buscaremos en la medida de lo posible poder darle toda esta secuencia al desarrollo de los planes de acción para que nos hagamos responsables, quienes tengamos que hacernos responsables directamente de estas problemáticas. ¿Qué otras obligaciones tenemos como a nivel patronal o a nivel empresa? Bueno, tenemos que hacer un censo, que probablemente ya estemos levantándolo la próxima semana. Tenemos que hacer un censo para identificar a trabajadores que fueron sujetos o que sufrieron eventos traumáticos severos. ¿Qué es esto? Es una situación interesante. Un acontecimiento traumático severo son situaciones derivadas del entorno laboral, como accidentes, asaltos, amenazas, secuestros. Son situaciones que generan estrés postraumático. Son situaciones vinculadas a la parte laboral en donde el trabajador sufrió o fue testigo o participó en un accidente, en un asalto, en un robo, en un homicidio, y que el trabajador, por sufrir esta situación, está presentando una condición de estrés postraumático. Los trabajadores que han sufrido este tipo de condiciones presentan estrés postraumático y evidentemente tienen una afectación psicológica y que puede llegar a lo físico. Entonces, nuestra responsabilidad como organización es identificar si tenemos colaboradores que han tenido este tipo de afectaciones y a estos trabajadores se les va a canalizar a que tengan un examen médico y una evaluación psicológica para que puedan seguir un tratamiento. Como empresa, nuestra responsabilidad o nuestra injerencia no puede estar en obligar al trabajador en tomar el tratamiento o en estar yendo al psicólogo. No puedo tener acceso a su diagnóstico, a su expediente, pero mi responsabilidad está legalmente en que yo tengo que informarle al trabajador que derivado de esta situación que vivió, tiene que tener una valoración médica y entonces vamos a canalizarla a que tenga esta valoración médica, esta evaluación psicológica. Y por último, al ser esta una norma de carácter obligatorio, porque eso es algo también muy importante que ustedes sepan, la norma 035 es una norma de carácter obligatoria que aplica a todos, absolutamente todos los centros de trabajo ubicados en territorio mexicano. Entonces, todas las empresas tenemos que cumplirlo. Esta no es una certificación, esta no es una insignia que queramos obtener como empresa. Esta es una cuestión de cumplimiento obligatorio que deben tener todos los centros de trabajo. Hay centros de trabajo que van más adelantados, otros que van más atrasados, pero todos lo tenemos que tener. Y al ser obligatorio, es una condición que es inspeccionable por parte de la autoridad. Es decir, hoy también existe el riesgo de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
llegue a tocar a nuestra puerta para hacer una revisión de los registros documentales y de las evidencias que amparen que estamos cumpliendo con todas las obligaciones de las que les he platicado. ¿Qué les parece? Esto es lo que tenemos que cumplir a nivel empresa. Ahora, ¿qué tenemos que cumplir a nivel trabajadores? Porque también, así como hay obligaciones para la empresa, hay obligaciones para todos y cada uno de nosotros como trabajadores. De acuerdo a la norma, nuestra obligación como trabajadores, y esto es algo que también vamos a estar comunicando al resto de la población de la organización, vamos a estar cubriendo ciertas obligaciones que son totalmente mandatorias, que incluso se recomienda que se suban al reglamento interior del trabajo, porque el incumplimiento de alguna de estas obligaciones también podría ser sujeta, cuando nosotros le estamos manejando este nivel de reglamento interior de trabajo, puede ser sujeta a la rescisión del contrato sin responsabilidad para la empresa. A ese nivel lo podemos llevar. Entonces, ¿qué obligaciones tenemos como trabajadores? Uno, observar, cumplir con las medidas de prevención y control, es decir, respetar las medidas que se establezcan, participar en las medidas que se están generando. Esa sería la primera obligación que viene explícitamente marcada en la norma. Dos, no atentar contra el entorno organizacional favorable o participar en actos de violencia. Es decir, si yo estoy generando condiciones que conscientemente están afectando al entorno organizacional, puedo tener este tipo de problema, ¿no? O si estoy siendo actor o cómplice en actos de violencia, también hay esta condición. Tres, participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, también es nuestra obligación cumplir con los cuestionarios, porque también los cuestionarios se presentan y a veces la gente no quiere participar, no quiere responder. Es obligación participar en esta identificación. Y aquí a veces la gente no quiere responder porque tiene temor a que haya represalias. Algo que quiero mencionarles es que en todo este tipo de cuestionarios, bueno, en los cuestionarios que son de identificación de los factores de riesgo psicosocial, se levantan de carácter anónimo, es decir, el trabajador no pone su nombre para que eso no genere un efecto reactivo y pueda responder lo que verdaderamente considera que es la realidad de su situación. En el que sí vamos a tener que tener, obviamente, una identificación del nombre, es en este cuestionario en donde vamos a identificar si la persona sufrió un acontecimiento traumático severo. Si una persona me está reportando que fue víctima de un asalto por una condición derivada del trabajo, pues necesito saber el nombre de la persona para poderle dar la atención y la canalización a la valoración médica, ¿no? Pero en la parte de los demás cuestionarios, se busca tener esta parte de cuestión, sí segura y confidencial, pero que se mantenga a nivel anónimo. Y es por eso que también las organizaciones contratan consultorías como nosotros para que tengan este manejo de la información y poder tener un mejor manejo, una mejor interpretación también de la misma, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que todos los trabajadores lo sepamos. También es obligación de los trabajadores informar o denunciar prácticas nocivas o violentas. Si yo sufro o soy testigo de una condición nociva para el entorno de trabajo o de violencia laboral, es mi obligación informar a través de los mecanismos que todas las empresas deberemos de tener ya para presentar este tipo de situaciones. Y en su caso, como les platicaba, hay un cuestionario donde vamos yo creo que esto será la próxima semana, les estaremos comunicando. Vamos a preguntarles si ustedes han tenido este tipo de situaciones, pero si posterior a este levantamiento de este cuestionario, ustedes sufrieran algún acontecimiento traumático severo, también tenemos la obligación de notificarlo a la empresa por escrito. Entonces, esto es importante también. Habrá un formato para ello que nosotros podamos notificar por escrito este acontecimiento traumático severo, ¿no? Porque si no es imposible que yo como empresa esté preguntándole todos los días a los colaboradores si los asaltaron o hubo alguna amenaza. Nosotros como trabajadores tenemos esa responsabilidad de comunicarle a la empresa que estuvimos expuestos a este tipo de situación. Y también, importantísimo, participar en los eventos informativos. Así como el día de hoy están atendiendo a esta reunión, a esta videoconferencia, habrá otro tipo de eventos informativos en donde es obligación de los trabajadores asistir, participar en ellas para que puedan tener toda la información y puedan
tener este impacto positivo en su salud y en su bienestar y en su productividad, ¿no? Y por último, en su caso, quienes estuvieran en una condición de violencia laboral o en una condición de acontecimiento traumático severo, que podría estar hablando de un estrés postraumático, también es obligación de los trabajadores participar y someterse a estos exámenes médicos y psicológicos. ¿Dónde se tienen que hacer esos exámenes médicos? La normatividad nos permite que se hagan en institución pública, en institución privada o, en su caso, en el servicio médico del centro de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué aplica? Es un comentario, ¿qué aplica si algún líder sabe que un colaborador tuvo un evento traumático severo? Ok, aquí, y eso es la importancia de nosotros como líderes, lo que nosotros tenemos que hacer es facilitarle o orientar al colaborador para que presente esta notificación a la empresa por escrito. Normalmente se hace hacia los departamentos de recursos humanos, es decir, oye, se presentó esta situación, entonces tal vez yo como líder tengo que acompañar a este colaborador en esta presentación del reporte del acontecimiento traumático severo, ¿no? Esa es parte de hacerlo, ¿no? Aquí dicen, el colaborador no quiere comunicarlo. Bueno, si ustedes están teniendo esta situación, y aquí se puede presentar esta variable, yo sé que esta persona tuvo esta situación, él no lo quiere comunicar, pero yo como líder tendría la obligación de reportarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que el trabajador empiece a tener una afectación mayor. Entonces tengo que cuidar, evidentemente, el entorno organizacional. Pero bueno, esos ya serán puntos muy específicos que en su momento tendrán toda la comunicación para saber cómo actuar, ¿no? Y habrá un comité de vigilancia y cumplimiento de esta norma para que ustedes también puedan canalizarlo, ¿no? Se pueda tener una intervención en donde privilegiemos también esta condición de bienestar del colaborador, porque el colaborador va a tener una afectación, ¿no? Entonces, ahí es una de las condiciones. Estas son las obligaciones de los trabajadores. Ya les platiqué de las obligaciones de la empresa y ya les platiqué de las obligaciones de los colaboradores, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿cuáles son estas medidas de prevención que vamos a tener que aplicar? ¿Qué es en lo que vamos a estar trabajando o fortaleciendo? Porque yo sé que aquí ya en la empresa ya tenemos muchas medidas que tenemos avanzado. Lo que tenemos que hacer es establecer acciones que impulsen el apoyo social, la difusión de información y capacitación. Tenemos que tener este mecanismo seguro y confidencial para las denuncias del que ya les hablamos y vamos a estar fortaleciendo, reforzando acciones, actividades o prácticas que promuevan el sentido de pertenencia, como puede ser las evaluaciones de desempeño, retroalimentaciones, condiciones de programas de capacitación, que si ya existen, bueno, habrá que darles la difusión apropiada y buscar apuntalarlas para que tengan un mejor impacto, ¿no? Ahí hay muchas cosas que ya se están haciendo. Lo que les decía también, reforzando, ahorita estaríamos reforzando los puntos principales de las obligaciones, es, vamos a tener que guiarnos a través de esta política de prevención de riesgos psicosociales, en donde, como les platicaba, vamos a tener que prevenir riesgos de carácter psicosocial, como todos los que vimos, estrés laboral crónico, agudo, financiero, absentismo, presentismo, burnout, superviviente, adicción al trabajo. Vamos a tener que prevenir todo esto, vamos a tener que prevenir la violencia laboral y estar teniendo prácticas que promuevan el entorno organizacional, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es su rol, el rol de los líderes, de estas personas que hacen que las cosas sucedan dentro de cualquier organización en todo este proceso? ¿Dónde creen que está su responsabilidad? Y aquí les pido, por favor, que nos pongan sus observaciones. Les dejo 30 segunditos para que piensen cuál es tu responsabilidad, cuál es tu rol como líder en este proceso que vamos a estar viviendo y que vamos a tener que darle continuidad a partir de este momento y hasta que cambien las reglas del juego. ¿Cuál es tu responsabilidad? Me gustaría leerlos en el chat. Doy 30 segunditos para que lo piensen, para que empiecen a poner ahí sus anotaciones. ¿Cuál consideran ustedes que es su rol como líderes en todo este proceso de factores de riesgos psicosociales de cumplimiento de la NOM 035? Adelante, los leo.
Es importante que anotemos nuestras observaciones porque esta parte es como el pase de lista dentro de nuestro webinar para ver cómo estamos, que estamos atentos y que estamos ahí aterrizando algunas ideas, por favor. Entonces, bien importante que todos anotemos nuestros puntos de vista para saber si estamos verdaderamente conectados con la sesión. Ok, entonces, bueno, efectivamente vamos a tener que apoyar, vamos a estar muy atentos. Finalmente, hoy nuestro nivel de conciencia es mucho más elevado, tan solo como líderes, para visualizar que hay una situación real de afectación en el bienestar y la productividad de todos y cada uno de nosotros y de qué manera el trabajo y de qué manera nosotros como líderes estamos eh, teniendo responsabilidad sobre de ello. Entonces, les voy a presentar a continuación cuáles son las responsabilidades directamente vinculadas con la norma, que aquí debo de ser muy claro, aunque la norma no lo pone como obligaciones de los líderes, sí son responsabilidades que emanan directamente de la norma, entonces que podríamos tipificar y que estaremos generando también un documento para que ustedes lo tengan plenamente identificado. De hecho, les comento, sabemos que por cuestiones de trabajo, de algunos compromisos que tenían ustedes ya adquiridos, o algunos de los líderes de la organización ya adquiridos, no todos pudieron estar presentes en esta sesión. Entonces, si tal vez se hayan dado cuenta que esta sesión se ha estado grabando, este video, el video de esta sesión va a estar a disponibilidad de ustedes y de las personas que no estuvieron presentes para que también podamos tener mucha claridad sobre esto, ¿no? Y además de estas responsabilidades que les voy a hablar ahorita en unos minutos, tengan ustedes un documento que también podamos tener por escrito y en donde ustedes acusen de recibido que conocen pues, y que se involucran directamente en estas responsabilidades. Entonces, vamos directamente con las responsabilidades. Vamos a ver de qué se va a tratar esta responsabilidad. Nuestras responsabilidades como líderes. La primera que tenemos es capacitarnos, elevar nuestros niveles de habilidad en temas muy específicos como toma de decisiones, administración de prioridades, manejo de conflictos, comunicación no discriminatoria, temas que nos van a ayudar a tener mejor planificación del trabajo, mejor gestión de las personas. Hay muchos de estos temas que tienen incluso el carácter de mandatorio dentro de la norma. Entonces, vamos a estar teniendo que atender este tipo a la capacitación en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir que podamos elevar nuestro nivel de gestión y obviamente tener una mejor percepción de nuestro liderazgo. Entonces, este tipo de capacitación, vamos a tener que involucrarnos en estos temas de habilidades blandas, como se les llama, para que podamos elevar nuestro nivel de ejecución como líderes. Ese sería el primer punto. Punto número 2, tenemos que tener planificado nuestro trabajo y buscar la distribución equitativa de las cargas de trabajo. Y aquí va a ser muy importante, yo sé que todos, bien o mal, planificamos el trabajo y distribuimos como consideramos mejor las cargas de trabajo. Aquí tengo que enfatizar algo. Esto, como les decía, ya es una condición de carácter obligatorio y es un proceso que es inspeccionable por parte de la autoridad. Por lo tanto, va a ser muy importante que tanto de la planificación del trabajo como de la distribución de las cargas de trabajo podamos estar manejando ya evidencias o registros. Así como lo hacemos en los procesos que son auditables para efectos de nuestras certificaciones ISO, también en la cuestión de planificación del trabajo y de distribución de las cargas, va a ser importante que podamos tener registros y manejo de evidencias de estos procesos. Reuniones periódicas para intercambio de ideas, abordaje de problemas y mejora continua. Tendremos que establecer un protocolo de comunicación en donde busquemos tener juntas de carácter
recurrente, con cierta periodicidad, en donde tendremos una orden del día muy, muy clara para atender este tipo de situaciones, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que tener minutas de todas las juntas que tengamos con nuestro equipo, pero sí tendremos que establecer cierto tipo de reuniones que la norma nos las pide semestrales o anuales, en donde nos sentemos con los equipos a abordar estas temáticas y a desahogar un orden del día que en su momento ustedes también conocerán y de la cual tendrá que haber registros, tendrá que haber una minuta, tendrá que haber un registro de esta reunión. Entonces va a ser muy, muy importante que podamos tener registro de ellos. Importante, tenemos también como líderes la responsabilidad de fomentar las actividades de capacitación, de integración, culturales y deportivas. Y a lo mejor esto podría parecer como una responsabilidad simple, pero miren, tristemente lo que me toca ver mucho en las organizaciones es que hay un área que normalmente es quien genera estos planes o lleva a cabo estas iniciativas, ¿no? Fomentar la capacitación, integración cultural, deportiva, generalmente son recursos humanos. Pero el problema está en que recursos humanos es quien implementa las iniciativas, pero a veces nosotros como líderes somos los primeros que las echamos para abajo. Y me toca mucho verlo en procesos de capacitación, en donde un área, por darles un ejemplo, cualquiera, un gerente de ventas pidió un curso de ventas para su equipo, estamos en el curso de ventas, todo el equipo de trabajo, y la gente que se empieza a salir es porque me está hablando mi gerente. El gerente, lejos de que identifique la problemática, de que sabe la necesidad, que a lo mejor hasta fue él mismo quien solicitó la capacitación, uno, no está involucrado porque no está en el curso, y dos, es el que está distrayendo a la gente, los está sacando, no los deja ir, los condiciona. Y lo mismo pasa, eso es en capacitación, en actividades de integración culturales y deportivas. Hoy tenemos que identificar que recursos humanos es quien nos organiza la fiesta, pero la fiesta es de todos nosotros y como líderes nosotros somos los que tenemos que apoyar este tipo de iniciativas. Tenemos que cambiar un poquito la visión en este tipo de procesos porque a mí me toca verlo mucho, que a veces como líderes estamos solamente preocupados por lo que es la responsabilidad principal de nuestra área y no necesariamente estamos apoyando y fomentando la participación en actividades que son complementarias y que ayudan al fortalecimiento del ecosistema de la organización. Entonces, aquí es muy importante que tengamos claridad sobre eso. ¿Qué otras responsabilidades vamos a tener como líderes? Bueno, involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios cuando las condiciones así lo permitan. Y esto lo dice tal cual, explícitamente, la norma. La norma nos pide que involucremos a los trabajadores en la definición de horarios cuando las condiciones así lo permitan. Entonces, bueno, este es un tema que ya en lo específico buscaremos trabajar con cada uno de ustedes para ver cuáles son las condiciones en donde sí podríamos involucrar a los trabajadores en esta definición de horarios. Apoyo para la atención de emergencias familiares. Hoy veíamos que una de las condiciones es mucho esta balance vida-trabajo, pues también específicamente la norma nos pide que haya un apoyo para la atención de emergencias familiares, evidentemente que estas emergencias familiares sean demostrables, existe un justificante o una evidencia que demuestra y haya políticas para poder atender este tipo de emergencias familiares. Evaluar, retroalimentar y reconocer el desempeño. Si bien muchas organizaciones tenemos ya procedimientos de evaluación de desempeño, a veces también lo lleva recursos humanos y no necesariamente como líderes estamos directamente involucrados en verdaderamente dar una retroalimentación del desempeño o reconocer el desempeño sobresaliente de nuestros colaboradores. Entonces, ese va a ser un tema muy, muy importante. Y algo interesante y tal vez sea elemental, pero es definir de manera precisa las responsabilidades de cada uno de los miembros de la organización. Sí tenemos descripciones de puesto, pero a veces esas descripciones de puestos no están plenamente actualizadas, distan un poco de la realidad operativa, entonces es responsabilidad de nosotros también cuidar que las descripciones de puesto verdaderamente contemplen lo que es las responsabilidades que está afrontando cada uno de nuestros colaboradores y que esto se mantenga actualizado, ¿no? Y en el conocimiento de nosotros. Evidentemente, yo tengo como trabajador la responsabilidad de conocer mi descripción de puesto y cuando soy líder, tengo la responsabilidad de conocer también claramente la descripción de las descripciones de puesto de mis colaboradores. Si yo no conozco
la descripción de puestos de mis colaboradores, no tengo la capacidad de guiarlos, no tengo la capacidad de delegarles, no tengo la capacidad de desarrollar su talento y sus habilidades. Entonces, esto, ojo, recordemos, tiene un carácter mandatorio y como tal, al ser un procedimiento inspeccionable, vamos a tener que manejar evidencias de todos y cada uno de estos puntos. Y muy bien, también generar la capacitación adecuada para la realización de las tareas. Tenemos que estar muy al pendiente de que nuestro equipo tenga tanto las habilidades técnicas como humanas para desarrollar las tareas que les estamos encomendando. Y con esto estaríamos hablando de que estas son las responsabilidades que tenemos como líderes. Finalmente, pues yo sé que esta información, aunque es significativa, también puede llegar a ser abrumadora. Me gustaría tener ya en sus últimos comentarios también, como pase de lista para cerrar ya la sesión del día de hoy, que me pongan por escrito qué desafíos consideran que vamos a vivir como organización para la implementación de esta normatividad. ¿Qué creen que es lo que va a ser el principal obstáculo o los mayores desafíos que vamos a estar viviendo como líderes desde su posición de cada uno de ustedes en que esto genere no solamente una condición de cumplimiento, sino verdaderamente un impacto cultural dentro de la organización? Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios, leerlos. Por favor, ¿cuál creen que sea el principal desafío, el principal reto que vamos a estar experimentando durante este proceso, para que también desde la implementación podamos ir tal vez resolviendo algunos de estos puntos? ¿Vale? Entonces, doy ahí unos segundos para que ustedes anoten sus puntos de vista, sus conclusiones, y ahorita doy lectura a algunas de ellas y respondemos preguntas también. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran clarificar, por favor háganmelo saber también a través del chat y para poder atenderlo. Y si no lo podemos atender ahorita, también podérselos estar resolviendo a través de los canales de comunicación que estaremos trabajando durante todo este proceso. Muy bien, efectivamente creo que coincido con ustedes, una de las reacciones naturales es siempre la resistencia al cambio. Vamos a tener una resistencia al cambio, es real, es genuina. La resistencia al cambio se da en planos psicológicos, perdón, emocionales, racionales y sociales. Entonces, si nosotros, la mejor manera de abatir o de controlar esta resistencia al cambio va a ser siempre a través de tener esta conexión empática con las personas. Y eso, lo que nosotros podamos hacer a nivel general, a nivel organizacional, pueden contar con ello, pero siempre va a ser muy importante que en esta conexión empática, en esta conexión humana, los líderes sean quienes acompañen y quienes nos permitan conocer
cómo están vibrando el resto de las personas dentro de la organización. Entonces, va a ser bien, bien importante que ustedes estén en comunicación y que estén manifestándonos qué está funcionando y qué no está funcionando. Creo que ahí va a ser muy, muy importante, ¿no? Obviamente vamos a tener que negociar cosas, obviamente vamos a tener que capacitar a los líderes. Esto solamente fue el inicio para que ustedes también sepan y tengan elementos para compartir, para resolver o atender algunas dudas o inquietudes que tengan los miembros de su equipo, porque finalmente pues el proceso ya empieza, ya arranca y pues ustedes son el primer punto en donde el resto de los colaboradores toca base para decir, oye, ¿qué se está pasando? ¿De qué se trata? Y podamos ir clarificando toda esta información, ¿no? Entonces va a ser muy, muy importante para ello. El día de mañana les estaremos haciendo llegar por correo electrónico la evaluación de esta sesión. Son unas preguntas muy sencillas, solamente para que ustedes respondan y podamos ver el nivel de impacto de aprovechamiento que tuvimos durante esta sesión. Entonces, se los haremos llegar mañana a vuelta de correo. Son unas poquitas preguntas para que ustedes podamos evaluar el nivel de aprovechamiento y también nos puedan expresar ahí sus comentarios generales. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, algún otro comentario, estaríamos cerrando la sesión de el día de hoy, ya formalmente. Y bueno, para mí resta darles las gracias por su participación, por su atención a este evento. Yo estaré asistiendo con regularidad a la organización durante estas próximas semanas y cualquier duda que ustedes tengan, por favor exprésenla, háganla de nuestro conocimiento para que también ustedes puedan tener toda la información que estuvieron a la disponibilidad, ¿no? Entonces, por favor, les hacemos llegar esto y bueno, estaremos teniendo comunicación constante. Gracias de verdad por participar en esta sesión. Vamos a continuar con este tipo de comunicaciones y en todo este proceso de implementación que estará principalmente orientada a elevar el nivel de bienestar, a elevar el nivel de productividad de las personas y que esto en consecuencia tenga un impacto positivo en la organización. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan un buen día y estaremos en comunicación. Hasta luego.